Kamisaraki, Hilanaka, Kuyakanaka, Hicharmaja, Huastatuaca, Mancanacata, Aruskiptañani. Muy buenas noches, bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a estar hablando nuevamente acerca de los alimentos en el idioma aymara. Para ello, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Tú guíanos, Dios mío, en este aprendizaje y ayúdanos siempre, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, Hilanaka, Culiacanaka, comencemos. Tenemos esta lección de las comidas por segunda ocasión. Bueno, según este autor, Juárez Mamani, hoy en día en el pueblo aymara, en la comunidad aymara, se han adoptado una serie de cultivos y alimentos que fueron traídos del viejo mundo, es decir, de Europa y otros lugares. En el contexto aymara hoy en día, estos productos se cosechan y se producen o se cultivan con mucha facilidad. Tal es el caso de la cebada, el trigo, la avena, algunas frutas, ¿no? Y hay otros cereales también, ¿no? De estas se conocen muchas variedades, ¿no? Y eso obviamente complementa la alimentación del pueblo aymara, tanto en la ciudad como en el medio rural, ¿no? Un representante de estos alimentos muy común en la comunidad aymara pues sería la cebada, ¿no? El cual se utiliza no solamente para alimentar al ganado, sino también para obtener los granos, ¿no? Para diferentes usos como los pitos, ¿no? O sea, el cereal, lo muelen, ¿no? Para hacer pito, ¿no? Para acompañar en su alimentación, al igual que el trigo. El valor de los alimentos, Huiranak. En cuanto a los alimentos, en el contexto de la cultura aymara, se le asigna un valor especial a ciertos alimentos, como por ejemplo la papa, el chuño, la tunta, etcétera, etcétera, ¿no? Estos alimentos se los considera como sagrados, ya que son producto de su esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo del comunario aymara, de la familia aymara, etcétera, ¿no? Esto implica sacrificio físico, implica la preparación de la tierra, una serie de actividades y por ello estos alimentos son muy valorados, ¿no? Podemos empezar con nuestra lista. Aquí tenemos choque, que quiere decir papa. La papa es un alimento base en la cultura aymara, ¿no? La papa se la consume cotidiano y este alimento es muy valorado, pues para cosecharlo se necesitan una serie de actividades, ¿verdad? Desde la rotura de la tierra hasta la siembra, hasta el seleccionado de los tipos de papa, ¿no? La semilla, etcétera. Luego viene chuño, ¿no? El chuño. En este caso, Hilanaka, Culiacanaka, pues el chuño es un alimento de igual manera importante y de consumo diario. El chuño, como ustedes ya saben, es un proceso más amplio, ¿no? Mucho más sacrificado y por ello también se le asigna ese valor. Luego tenemos la tunta, ¿no? De igual manera, aquellas poblaciones que cuentan con agua en lagos o ríos, pues producen la tunta, ¿no? En mi región, por ejemplo, solamente producemos chuño porque no hay agua, ¿no? Entonces, algunas poblaciones que son más afortunadas, pues producen la tunta más. Luego tenemos tonco, que también es base de muchas poblaciones aymara, ¿no? De la alimentación de muchas poblaciones. Tonjo, que quiere decir maíz. Luego tenemos hawasa, ¿no? La haba, alwirja, la arberja, jupa, ¿no? Este cereal sagrado igual, ¿no? Que implica mucho sacrificio, implica procesarlo, ¿no? No solamente es, digamos, cosecharlo, sino implica hacerlo secar,
tienen que extraer las semillas, luego tienen que cernir, luego para antes de consumir hay que lavar, etcétera. Entonces, esto también es un alimento muy valorado, ¿no? Al igual que los cereales, que no son propiamente de estas regiones, sino que vinieron con europeos, ¿no? Por ejemplo, el tiribu, ¿no? Trigo, rayana, grano, ahuina, avena, uyuku, la papa lisa, apilla, la oca. Entonces, todos estos alimentos se les asigna un valor específico, ¿no? Por ejemplo, para el comunario, no es lo mismo desperdiciar la papa que desperdiciar arroz, digamos, ¿no? La papa, como les digo, es muy sagrado. Entonces allá, por ejemplo, si la papa sobró, pues la recalientan o la retuestan, etcétera, ¿no? O el chuño, ¿no? Lo pueden lavar y lo pueden recalentar, ¿no? Entonces estos alimentos no se desechan así nomás como a veces en la ciudad se hace, ¿verdad? No se echa, no se desecha, pues porque son alimentos sagrados, porque implica esfuerzo y porque de esa manera se les ha inculcado también, ¿no? Desde los achilas, ahuichas, quienes han inculcado ese valor de asignarle ese valor a alimentos. Bueno, respecto al valor que se les asigna a los alimentos, podemos comentar que los alimentos se consideran sagrados por la cultura aymara, especialmente aquellos alimentos que son cosechados o son productos del esfuerzo propio de la aymara. Y pues muestra de aquello pues son los productos típicos, ¿no? Que se produce en el altiplano, como ser el chuño, la tunta, la papa. Incluso refiriéndonos a la papa, pues una aymara conoce los tipos de papa, ¿no? Chiarimilla, huilaimilla, pala, ajavercati, warisaikhati, etcétera. Ellos conocen nombre por nombre el tipo de papa y saben ellos para qué se puede utilizar, ¿no? O bien para, digamos, para la sopa, para una papa blanca, o bien para el muntararu, que es la papa, la papa cocida, la harinosa, ¿no? De igual manera, para el chuño, ellos saben especificar cuáles van a resultar pues apropiadas, ¿no? Para producir el chuño, ¿no? Incluso ellos le asignan el valor a estos alimentos que las papas que están gusanadas, pues la asignan igual para hacer chuño, ¿no? Es decir, que no se desperdicia nada. Incluso las cáscaras son utilizadas para alimentar a los ganados, ¿no? Le sacan provecho a todo, ¿no? Entonces, ese es el valor que se le asigna a estos alimentos. Podemos citar algunas actividades relacionadas a los alimentos. Por ejemplo, el Yapulurawi, que sería la agricultura, y el Uywa Uywabi, que sería la ganadería, ¿no? Entonces, ambos van ligados, ¿no? Ambos van ligados. Una aymara ejerce o desarrolla ambas actividades a la vez, ¿no? La ganadería y también la agricultura, ¿no? Y ambos también se complementan, ya que de los animales, por ejemplo, de las ovejas, se puede utilizar sus excrementos, ¿no? Como abono, ¿no? Para los sembradíos, ¿no? No es que sean tareas separadas. En la mayoría de los comunarios ejercen, como les vuelvo a repetir, ambas actividades, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería. A ver, veamos en este caso el oficio o la ocupación. A ver, yapuluriri, agricultor, o también puedes decir la otra opción, yapuchiri. De igual manera, para la ganadería, uywa uywiri, ¿no? Ganadero, está diciendo, ¿no? De esa manera, Hilanaka Culiacanaka. De igual manera, Hilanaka Culiacanaka, vamos a mencionar algunos alimentos ya preparados. Por ejemplo, chairu, ¿no? La sopa de chuño, ¿no? Con chuño molido, ¿no? La chalona de oveja, el mote, etcétera, ¿no? ¿Quién no se ha servido esta sopa, ¿no? El chairo. Luego tenemos alpi, ¿no? Alpi, la lagua, ¿no? La agua de harina, de choclo, etcétera, ¿no? La agua.
chuñuputi, el cual refiere al chuño cocido, chuñuputi. Hawaspuspu, el cual refiere a las habas cocidas. Canca, que es asado. Aichacanca, carne asada, ¿no? Canca de manera general está diciendo asado. Cuando dices aichacanca estás diciendo carne asada. A la hora del té o el desayuno, etcétera, juntuma le dicen, ¿no? El té, el café, o bien en la mañana o la tarde también, ¿no? Y por último está esto, ¿no? Jalpahuayca. Jalpahuayca, que se refiere al ají molido en batán que utilizamos en el campo como aderezo, también en la ciudad, ¿no? Como aderezo, como una llajua, ¿no? Para acompañar los diferentes platos, ¿no? Generalmente se la pone cebollita picada y huevo duro al jalpahuayca. Vamos a precisar algunas palabras. A ver, aruqomachawinaka, dice, ¿no? Algunas precisiones. Generalmente nosotros hemos visto aquí en el contexto de la ciudad, de La Paz, el Alto, ¿no? En las diferentes pensiones, restaurantes, ponen los letreros, ¿no? Con los diferentes platos ya establecidos, ya preparados, ¿no? Platos típicos y establecidos, como la sajta. Entonces la sajta nosotros deberíamos pronunciarla con la ja, y no digamos así, no sajta. Siguiente, impu, y generalmente la representan así, ¿no? Como está en el color negro, timpu. Entonces, la representación, incluyendo el alfabeto de la Aymara, de acuerdo a su pronunciación, es timpu. Lo mismo pasa con guayaque, ¿verdad? La sopa de pescado, de jarachi, ¿no? Que comemos, guayaque, le ponen, ¿no? El guayaque sería lo correcto. Bueno, esto, charquecam o charquecanca, charquicanca, en Aymara decimos, ¿no? Al charque frito o al charque asado, charquicanca. Y el plato de quinoa, que ustedes también conocen, pesque, ¿no? Pesque, ¿no? Pesque, con pa, ¿no? Sería, ¿no? Pesque. Muti, ¿no? Mote le decimos, ¿no? Muti sería en Aymara, muti. Mirinta, que pues proviene de una palabra del castellano, ¿no? De la merienda. Entonces, mirinta en el idioma aymara, ¿no? La han adoptado, ¿verdad? Los aymaras desde hace muchísimo tiempo, seguramente es la colonia o el tiempo del patronazgo, ¿no? Mirinta, entonces eso es una palabra muy común, ¿no? Para referirnos a la merienda del mediodía, ¿no? De igual manera vamos a ver sahraura o akuli. Sahraura o akuli estaría haciendo referencia al aperitivo, a un snack o a un refrigerio, ¿no? Cuando a ti te da hambre a mediodía, perdón, a media mañana, media tarde, y te sirves algo, comes algo, ¿no? Sahraura o akuli. Esta expresión sahraura, pues requiere mucho análisis, ya que podría estar refiriéndose a, literalmente sería la hora del diablo, ¿verdad? Es de uso común, pero requiere de análisis la palabra, ya que bueno, en el contexto del Aymara hablado, simplemente un snack, un refrigerio simplemente, ¿no? Pero si la palabra la tomamos así de manera bien literal, vas a decir eh, la hora del diablo. Akuli también vale, ¿no? Imagínense que todo el curso vamos a ir a escarrar papa y nos da hambre a media mañana, entonces el akuli o sahraura también dicen, ¿no? El akuli le podemos asignar a ese tiempo de refrigerio a media mañana, ¿no? En el campo generalmente se consume la papa cocida con tripa o bien con queso, ¿no? Como un aperitivo. Jamás paijilanaca culiacanaca. Por último, a ver, hablemos de la pasa con jati. Pasam jatimpi. La pasa, ya habíamos comentado que es una arcilla comestible, ¿no? Es esto que ven ustedes en el pocillo, es como algo viscoso, ¿no? Color medio verde.
Entonces, lo que se hace con esa arcilla es remojarla en una vasija de barro y ahí se la bate y se la consume generalmente con papas cocidas, ¿no? Eso es como la manera en cómo se consume la pasa, ¿no? La pasa. Tal vez alguno de ustedes también ha comido pasa, ¿no? De esa manera, Hilanaka, Culiacanaca. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, Hilanaka, Culiacanaca. Pues vamos a estar también nosotros viéndonos en la siguiente sesión, ¿ya? Entonces vamos a terminar con una oración. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Bendice a todo aquel Padre que está viendo el video. Ayúdalo, Dios mío, a aprender, Señor, guía su aprendizaje, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y el día de mañana también estaremos con la siguiente lección, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Amén. Hikisinkama Hilanaka Kuliakanaka.